Hola a todos. En esta clase vamos a ver la curva de Phillips a largo plazo. Vamos a hacerlo en dos puntos. El primero recordaremos lo que era la curva de Phillips a corto plazo y el segundo pues vamos a desarrollar la idea del por qué a largo plazo la curva de Phillips es vertical. Para empezar, recordemos lo que era la curva de Phillips. Era simplemente una relación que existe en las economías entre el desempleo, la cantidad de personas que no encuentran trabajo aún buscándolo, y la inflación, el ritmo al que suben los precios en la economía. Esa relación a corto plazo era del tipo que cuando una economía tiene un bajo nivel de desempleo, los salarios tienden a subir y los precios tienden a subir y a haber inflación más alta. En cambio, cuando la economía está en años en que el desempleo es alto, con un desempleo alto, los salarios tienden a no subir o a subir poco y los precios tienden a subir poco y la inflación a ser baja. Esto es lo que era la curva de Phillips. Explicaba estos datos que se daban en las economías y llevaba a un dilema de política económica muy importante, porque el dilema es que si el gobierno de un país elige una situación de bajo desempleo y para eso pone en marcha medidas para subir la demanda agregada, tenía siempre el coste o el peligro de caer en una alta inflación. Y si lo que quería al revés el gobierno era controlar la inflación, tener unos precios que subieran muy poco, tenía siempre el peligro de caer en que subiera el desempleo. Bien, el siguiente punto, ya esto era la curva de Phillips original a corto plazo, el siguiente punto es que años después el debate se amplía y dice, pero esta curva de Phillips se mantiene constante a lo largo del tiempo. Entonces, ante esta nueva pregunta, si la curva de Phillips era constante a lo largo del tiempo, quien mejor responde es el economista Milton Friedman. Entonces, en un famoso artículo, Milton Friedman, en los años 70, dice, se hace la pregunta, ¿qué es lo que puede hacer la política monetaria? ¿Qué es lo que puede llegar a hacer cuando se pone más dinero en la economía? Y dejar claro también qué es lo que no puede hacer, qué es lo que está más allá de sus posibilidades. Entonces, lo que dice que no puede hacer, a lo que no puede alcanzar la política monetaria en el sentido de poner más dinero en la economía, es elegir un punto en la curva de Phillips, en esa curva de Phillips a corto plazo. Es decir, en esas posibilidades que parecía que tenía un gobierno para elegir, pues dice que eso solo durante un corto periodo de tiempo puede ser así, pero si cogemos periodos de tiempo más largos, esa posibilidad desaparece. Es decir, en otras palabras, lo que está diciendo Friedman, lo que está negando es la existencia de una curva de Phillips a largo plazo decreciente. O dicho de otra forma, lo que está diciendo que a largo plazo la curva de Phillips va a ser vertical, porque la política monetaria no puede influir en el desempleo. Esa es la idea básica. A largo plazo, la política monetaria no puede influir en la tasa de desempleo. Bueno, el siguiente paso es hacer una pregunta, ¿y por qué esto es así? ¿Cómo fundamenta Friedman que la curva de Phillips a largo plazo sea vertical? Es decir, que la política monetaria no puede influir en la tasa de desempleo. Se basa en las ideas y en los principios clásicos de la economía. Los principios clásicos lo que dicen es que cuando se aumenta en una economía la cantidad de dinero, esa cantidad de dinero lo que va a hacer a largo plazo es subir la inflación, subir el ritmo al que suben los precios en la economía, pero no va a tener influencia en el desempleo. Y no va a tener influencia en el desempleo porque el desempleo depende de otras cosas. Que haya menos desempleo en una economía va a depender de cosas como el poder que tengan los sindicatos, el salario mínimo que haya, la facilidad y los mecanismos con los que se busquen nuevos empleos, el seguro de desempleo que haya en esa economía, es decir, unas cosas distintas. Como la política monetaria no puede influir en esas cosas, pues no influye en la tasa de desempleo a largo plazo de esa economía.
Estos principios clásicos también se pueden interpretar como lo que los economistas llamaban la neutralidad del dinero. Es decir, que el dinero a largo plazo afecta a variables nominales, como los precios que van a subir, pero no afecta a variables reales, a la tasa de desempleo, al Producto Interior Bruto Real. Sobre esas cosas no influye. Si uno quiere verlo gráficamente, quiere decir que si el gobierno pone el doble de dinero en la economía, un trabajador medio va a tener el doble de salario, sí, pero es que va a las tiendas y los precios son el doble. Como los salarios son el doble y el precio es el doble, pues su salario real, en términos reales, no ha cambiado nada. Por eso se dice que el dinero a largo plazo es neutral. Entonces, basándose en estas ideas, en estos principios clásicos, lo que argumenta Friedman es que, como hemos dicho, la curva de Phillips a corto plazo tiene una forma, pero a largo plazo va a ser vertical. Es decir, que si lo vemos gráficamente, en la economía se puede decidir poner poca cantidad de dinero, o que el dinero crezca a un ritmo bajo, y estaríamos en un punto como el A, de baja inflación. O se puede decidir que el dinero crezca a una velocidad mucho mayor, ir poniendo mucha más cantidad de dinero, y habría una inflación muy superior. Pero en ambos casos, la tasa de desempleo natural es la misma. Solo durante un corto periodo de tiempo puede ser menor, pero en el largo plazo, si dejas que las cosas se ajusten, es la misma. Y por eso pues, se pasa del punto A al punto B de una inflación más alta, habiendo más dinero en la economía, pero la tasa de desempleo natural, es decir, una variable real, no se ve afectada. Si quisiéramos ver esta misma idea con la oferta agregada y la demanda agregada en un gráfico en paralelo, lo que está diciendo que en el punto A la economía está con una tasa de inflación baja. Si se pone más dinero en la economía, afecta a la demanda agregada y va a haber muchas más compras, la demanda agregada se va a la derecha, pero se pasa a un punto B. El punto B es un nivel de precios mucho más alto, que reflejando que la economía tiene más dinero, pero el nivel de producción, llamado el nivel de producción natural o a largo plazo o potencial, no cambia. Y no cambia por la misma razón, porque se ve influenciado por otras variables. La idea se puede reflejar igual que en los dos gráficos. La curva de Phillips a largo plazo vertical viene a ser la misma idea que el output potencial o natural a largo plazo vertical. Una aclaración sobre esta idea de desempleo natural. Recordemos que desempleo, la palabra natural puede ser engañosa, no quiere decir que sea bueno para la sociedad, no es que algo que sea natural socialmente deseable. Lo único que está diciendo es que está más allá de la influencia de la política monetaria, más allá de la influencia de la cantidad de dinero que se quiera poner en la economía. Eso, en ese sentido, es natural. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué la política monetaria no puede influir sobre el desempleo natural? Pues volvemos a la misma idea, porque depende de otras variables distintas. Depende de unas variables distintas sobre las cuales no tiene influencia la cantidad de dinero que hay en la economía. Estas variables son los salarios más altos que quieran poner las empresas, que se llaman salarios de eficiencia para atraer a los mejores trabajadores, cosas como el poder de negociación que tengan los sindicatos en una economía para presionar y que suban los salarios, el salario mínimo, que puede afectar a ciertos grupos de trabajadores de menor cualificación, los mecanismos, instrumentos que haya en esa economía para buscar empleo con facilidad. No es lo mismo que funcionen esos mecanismos muy bien y las oficinas de búsqueda de empleo funcionen de forma muy eficiente o que funcionen de forma mala, ineficiente, y tarde alguien mucho en buscar un nuevo trabajo. Ese tipo de cosas son las que influyen en la tasa de desempleo natural. Luego, ¿la tasa de desempleo natural es estable y constante? No, no lo es. Si se toman políticas que mejoren estas variables, por ejemplo, que sea más fácil para un trabajador que no tiene trabajo encontrar un nuevo trabajo, porque haya buenos programas de formación profesional y de reciclaje, y la información fluya muy bien por la economía, todo eso hace reducirse la tasa de desempleo natural y la curva de Phillips iría a la izquierda y la
y la producción potencial de la economía se iría a la derecha. Pero estos son políticas diferentes que pueden afectar a la tasa de desempleo natural, distintas de la política monetaria, que si se pone más dinero en la economía, lo único que se consigue a largo plazo es que suba el nivel de precios, suba el ritmo que suben los precios en la economía, haya más inflación, pero no cambie la tasa de desempleo natural. Luego, conclusión, la idea importante es que la curva de Phillips esa relación de la curva de Phillips entre desempleo e inflación a corto plazo tiene una forma, y a corto plazo sí que se da ese trade-off en inglés, si quieres más de una cosa tienes menos de otra, pero a largo plazo es distinto. A largo plazo la curva de Phillips pasa a ser vertical y que lo que quiere decir que si se pone más dinero en la economía, se aumenta la demanda agregada en general, esas compras harán subir el precio, los precios en esa economía, habrá más inflación, pero no habrá más producción porque las empresas no pueden producir más, ni habrá menos desempleo porque ese desempleo natural que haya está determinado por otras causas. Y la última conclusión es que si quieres reducir el desempleo natural y aumentar el output potencial de la economía, pues tienes que tomar unas políticas distintas, como las que hemos visto, pero no están más allá de la influencia de la política monetaria y la cantidad de dinero que haya en una economía. Muy bien, pues esto ha sido la curva de Phillips a largo plazo. La próxima clase seguimos con este tema.